Buen día, asesor Jesús Eduardo Montoya Gómez. Soy Gustavo González Jaimes de la Unidad de Aprendizaje Análisis de la Política Mundial. En este video presentaré la actividad 2, la migración, de la sesión de estudio Aspectos Sociales Contemporáneos. La migración se puede definir como el cambio de residencia de una o varias personas de manera temporal o definitiva, generalmente con la intención de mejorar su situación económica, así como su desarrollo personal y familiar. Otros se van para escapar de conflictos, persecuciones, del terrorismo o de violaciones a sus derechos humanos. Cuando una persona deja el municipio, la entidad o el país donde reside para irse a vivir a otro lugar, se convierte en un emigrante. Pero al llegar a establecerse a un nuevo municipio, entidad o país, esa misma persona pasa a ser un inmigrante. De acuerdo con datos del portal de datos mundiales sobre la migración, en 2019 el número de migrantes internacionales alcanzó casi los 272 millones en todo el mundo, frente a los 258 millones de 2017. De estos, 164 millones son trabajadores migrantes. Asimismo, se estima que hay 38 millones de niños migrantes y 3 de cada 4 está en edad de trabajar. Asia acoge alrededor de 31% de la población migrante internacional, mientras que el dato para el resto de los continentes se reparte así: Europa 30%, las Américas 26%, África 10% y Oceanía 3%. Como he expuesto hasta este momento, el fenómeno de la migración tiene diversos detonantes, así como repercusiones o consecuencias para los migrantes. Por tanto, a continuación, presentaré dos entrevistas realizadas a personas migrantes, quienes compartirán cómo ha sido todo el proceso migratorio desde su caso en particular. Buen día, mi nombre es Edgar Bautista Solano y voy a responder una serie de preguntas con fines didácticos para Gustavo González Jaimes referentes a la migración. Mi nombre es Edgar Bautista Solano, soy originario de México, específicamente del estado de Oaxaca. Actualmente radico en el estado de Minnesota, en Estados Unidos. Trabajo en una empresa que se dedica a procesar manzana y llegué a este país hace cerca de un año. Cuando yo emigré, la situación en México era realmente complicada, pues la pandemia estaba en su apogeo, muchos negocios se habían cerrado, la gente ya no salía a comprar y consumir los productos como lo hacía antes de la pandemia, así que esto impactó mucho en la economía de muchas personas, incluyendo la mía. Así que la situación económicamente hablando en México, desde mi punto de vista, era realmente complicada. Yo migré solo a este país. Una de las dificultades, quizá la más recurrente a la que tuve que enfrentarme cuando decidí emigrar, fue a dejar a mi familia cercana, mi mamá, mi abuelita, mis hermanos, y justamente separarme de ellos en una época de pandemia fue un proceso muy complicado porque habitualmente nos separamos y nos duele, pero amenazados por la pandemia, la separación era realmente dolorosa porque nadie aseguraba que volviéramos a saludarnos. Así que quizá ese fue una dificultad que, que específicamente tuve que enfrentar a la hora de tomar esta decisión. ¿Qué o quiénes influyeron para que yo decidiera emigrar? Básicamente fue una decisión personal, pero lo que recuerdo influyó mucho en que yo decidiera venir, pues básicamente fue observar la situación que se estaba viviendo en México. Eh, los costos de salud eran muy elevados, mucha gente de mi comunidad estaba enfermando, mucha gente estaba entrando en pánico, y entonces pensaba que una manera de ayudar a mi familia a enfrentar este proceso era estando fuera, pues estando en casa tenía yo que trabajar en la ciudad y regresar exponiendo la salud de mi familia en ese contacto que tenía con la gente, así que decidí venir a trabajar a este país por esa razón, pero también porque
como he mencionado, los costos médicos eran muy elevados, y teniendo en mente que así como mucha gente estaba enfermando, era pues bastante lógico que en algún momento alguien cercano pudiera enfermar, y entonces se necesitaba dinero, y justamente esa sensación de inseguridad y de pensar que este país podía hacer que tuviera un dinerito para enfrentar algún imprevisto de ese tipo hizo que tomara la decisión de venirme a los Estados Unidos. El sentimiento que me produce recordar mi viaje de migración, sin pensarlo, puedo decir que es tristeza. Todavía grabo de manera muy clara en mi mente la escena en la que me he despedido de mi mamá y de mi abuelita, y tengo sus rostros plasmados de manera muy nítida, sus caras de tristeza, de lágrimas, y es justamente el mismo sentimiento que yo reflejaba. Y a medida que llegué a la ciudad más cercana de donde vivo, y después a la ciudad de Puebla, y después a Monterrey, y después ya me estaba del otro lado, en Estados Unidos, todo ese proceso es como irse alejando de algo que uno ama, y entonces es una sensación de tristeza y de un sentimiento de división interna, porque sabemos que venimos por un propósito bueno, que es por la familia por la que estamos viniendo hacia acá, pero también es un dolor muy intenso dejarlos. Entonces es justamente ese sentimiento el que experimenté. El hecho de haber salido de mi lugar de origen para llegar a Estados Unidos guarda en mi mente también muchas experiencias realmente significativas, porque todo este proceso ha sido de aprendizaje para mí. Desde que he salido de mi casa hasta este lugar en el que ahora vivo, en realidad las cosas cambian mucho, la gente, el idioma, la cultura, la comida, y entonces básicamente me ha enseñado a ser adaptable. También me ha permitido ver la vida desde otra perspectiva, entender otra forma de comportarse de la gente, y en este proceso también he pasado momentos difíciles, como por ejemplo no poder hablar el idioma. Vivo en una zona en la que la comunidad latina es limitada, y entonces se expone uno mucho a la gente nativa de este lugar, a su idioma. Entonces muchas veces es complicado trabajar, es complicado recibir órdenes, es complicado ir a la tienda y pedir lo que uno de verdad necesita. Entonces ese proceso de cambio entre lo que estaba acostumbrado y lo que ahora vivo, quizá ha sido el que más ha enriquecido mi vida y el que valoro mucho. Ha sido complicado tomar la decisión de venir, pero también pienso que si no lo hubiera tomado, no hubiera crecido como persona, no aprendería a valorar eh, la vida y a valorar muchas cosas que ahora valoro más. Así que en realidad, aunque ha sido una experiencia que ha tenido tintes de tristeza por la separación, también me ha enriquecido mucho, pues ahora conozco un idioma diferente, me estoy esforzando por aprenderlo, trabajo con mucho empeño y trato de hacer las cosas de la mejor manera. Entonces, siento que cuando regrese a México ya no seré el mismo, mi mentalidad ha cambiado por esa exposición diferente que he tenido. Entonces, al final eso es lo que importa, que uno cambie como persona, y emigrar me ha cambiado como persona. Cuando regrese a México, quizás sea el mismo como persona, pero mis ideales se han enriquecido y tendré más herramientas para enfrentar la vida real, la vida que nos toca vivir en mi país de origen. Así que esos son algunos beneficios. Hola, para mí es un placer de poder colaborar y participar en la entrevista. Mi nombre es Osema de la Cruz. Mi país de origen es República Dominicana, Santo Domingo. El motivo que me ha hecho emigrar a otro país fue la unión familiar, ya que mi esposo es español y vivíamos en la distancia.
la cual no era favorable para la relación, ya que la familia iba creciendo. Aquí llevo viviendo 5 años, viviendo como tal, pero 6 que comencé a viajar aquí. Creo que hay mucha diferencia entre vivir en España y la República Dominicana, porque el estilo de vida, la seguridad, el cumplimiento de las leyes y normas son muy diferentes en cada país. Respecto al nivel de calidad de vida en comparación a la República Dominicana, diría que vivir en España es mejor y más cómodo, pero esto se ve y se logra con el tiempo, ya que es un proceso. Porque cuando siempre venimos con lo que teníamos, lo que dejamos y pensando en nuestra familia, y quizá no vemos más allá de qué podemos hacer o en qué podemos participar. Si hablamos de discriminación, podría decir que sí he sufrido discriminación, ya sea por mi color de piel, porque mi esposo es mayor que yo y se tiene muchos tabúes con eso, porque no hablo bien una de las lenguas que se hablan aquí. Cuando tú quizás vas a hablar o te vas a comunicar, eso también puede ser un poquito, sentirse uno como un poco discriminatorio. Extraño más de mi país el calor humano, de la gente, el clima, la comida, la alegría que brilla más que las necesidades y sobre todo mi familia. Mi experiencia en general de cómo ha sido vivir en un país distinto al mío es, primero, el proceso de adaptación, el despego de mi familia y cosas en general. La verdad no ha sido fácil, pero una vez que has pasado el duelo migratorio y te vas integrando, conociendo a otras personas, culturas, participando de espacios, entonces la mirada es mejor y más lejos, porque ya tienes como una base. Aquí en el momento de las buenas experiencias en general y sacar lo mejor de ella y en el proceso para llegar a ella. Ha sido una experiencia maravillosa porque he aprendido muchas cosas, he conocido otras culturas dentro de lo que es el ámbito de la migración, personas que quizá tienen las mismas condiciones que tú o mejor o un poquito no tan grata, pero bueno, lo importante es que se busca como esa forma de unirse y de integrarse, y esto también es como una experiencia positiva porque eso también suma más, que tú aprendas y también otros aprendan junto a ti. Pues nada, espero que les sea útil y gracias por la participación. Como conclusión, y a partir de las experiencias compartidas por estas dos personas migrantes, es posible derivar que la migración, si bien puede deberse a un simple cambio de residencia por estar más cerca de familiares, amigos y por cuestiones de estudio o laborales, en gran cantidad de casos se debe a la situación conflictiva por la que atraviesa el país de origen, como por ejemplo, en la experiencia de Eder Bautista, señala que emigró a Estados Unidos por la situación crítica que vivía México, a raíz de la pandemia de COVID-19, y por la cual la mayor parte de las actividades económicas frenaron el ingreso que percibían muchas familias y que creaban incertidumbre en toda la población. El dejar atrás a la familia, y más aún cuando el país que se abandona reina una crisis como la que hasta la fecha seguimos viviendo, siempre representa un enorme reto que pareciera imposible de afrontar. También se debe recalcar que el hecho de tener que desplazarse hacia un país con una cultura completamente diferente es un reto que se debe afrontar al tomar la decisión de emigrar, teniendo que adaptarse al estilo de vida, a las creencias, al trato de las personas e incluso a las políticas del país destino. Por último, en un contexto de interdependencia entre países, en el que hemos atestiguado los impactos que las migraciones tienen en las naciones de salida, acogida y tránsito, se hace necesario contar con mecanismos internacionales que permitan atender los fenómenos de desplazamiento humano
con metodologías compartidas. Por lo anterior, en diciembre de 2018, México se adhirió al Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, con lo que estableció el compromiso de diseñar una política migratoria de respeto al Estado de Derecho y al reconocimiento de los derechos humanos de las personas migrantes. Esto se vincula con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que motiva a los gobiernos de las distintas naciones a reorientar políticas públicas con la finalidad de generar resultados que dignifiquen el trato hacia las personas migrantes, reconociendo la contribución positiva que éstas ofrecen a los países de destino, tránsito y retorno. Muchas gracias.